Hola, ¿cómo están? Todas, todos estamos iniciando ya, vamos por el quinto capítulo de estas conversaciones caseras. No lo vimos venir, estamos como siempre con el Nacho Churra. Yo hago así, pero el Nacho no necesariamente está en sus pantallas para allá. No, Yo lo yo te veo veo allá allá. también, pero ¿Eh? podemos estar ¿Cómo estar así, como así? Bueno, en fin. Hola Nacho, ¿cómo estás? Nos bien. ¿Y tú, encontramos Bea? nuevamente. Hemos hablado harto con el Nacho, él está en su casa y yo en la mía. Y en cuarentena no sé hace cuántas semanas, pero aquí estamos. Y estamos con nuestra invitada, la diputada Catalina Pérez, que está un poquito más lejos, está en Antofagasta en estos momentos, pero en vivo, en directo. Cata Pérez, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola chiquillos, hola Bea, hola Nacho, los que nos están escuchando, leyendo, ya no sé a estas alturas con estos nuevos medios en qué, cómo nos comunicamos, pero me encanta que estemos ahí conectados y Hola, conectadas. Cata, bienvenida a nuestro programa. Gracias, me siento casi invitada como al living de sus casas. Es que es un Bueno, poco de así, hecho, ¿eh? parte de eso era como, le poníamos como esta bajada, ¿no? El programa es un poquito también como para ser un poquito más puntuos con nosotros mismos, eso no lo vimos venir, pero lo definimos como conversaciones caseras porque tenía que ver con que cada uno estaba en su propia casa, y esa era la idea, que además uno se relaja en la casa, es como esa invitación, Mm. ¿no? Y bueno, hagamos la presentación un poquito más formal, ¿no? Bueno, Catalina Pérez es una de las diputadas más jóvenes que llega al Congreso. No solo ella es diputada por una de las zonas más grandes, distritos más grandes que Antofagasta, sino que además es la presidenta de uno de los partidos del Frente Amplio, que es Revolución Democrática. Así que le vamos a preguntar por ese doble rol de estar en el Congreso, de estar al frente de uno de los partidos que es hoy día, respecto a gente, el más grande dentro del Frente Amplio. Cata Pérez ha sido dirigente política desde muy chica, fue dirigente secundaria, fue dirigente en la universidad, es ahora dirigente adulta, en fin, bueno, ha sido toda una trayectoria como Las viernes lideresa. de una me dicen. Por eso también. Es hija única, ella nació en Suecia, sus padres fueron exiliados en Suecia. ¿Sabes hablar sueco, Cata, o no? Muy poquito, sé cosas así como la canción de Pocahontas, el cómo lavarte los dientes, como cosas que te enseñan a los 4 años, pero me quedé ahí. Ah, ya. Ya. Bueno, le vamos a preguntar algo de esa vida, ¿no? De haber nacido allá, de volver a Chile, en fin, de esa historia de exilio, que a lo mejor ella no recuerda tanto, pero sus padres sí, y eso marcan también en una huella. Quizás por qué está en la política. Bueno, lo vamos a ir conversando con Cata Pérez también. Nos va a contar de un tema que para ella es muy importante. De hecho, fue presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Toda una novedad, porque era diputada, presidenta de una comisión como esa, que ya era extraño, ¿no? Una mujer, pero además una mujer joven en una comisión como esa, una comisión dura también, porque ahí se discuten muchos proyectos económicos que llegan a la Comisión de Medio Ambiente. Y es una pasión de Catalina a propósito que representa una zona que se conoce también como zona de sacrificio. Así que de todos estos temas vamos a estar comenzando con Cata Pérez, que está con nosotros desde Antofagasta para estas conversaciones caseras. Ya, Qué Nacho. nervio, qué nervio. No, yo, Cata, quería partir preguntándote o conversando un poco cómo ha sido est- este doble liderazgo, ¿no? Porque el Parlamento, yo siempre digo que a diferencia de lo que muchas personas creen, las- los parlamentarios y las parlamentarias lo hagan bien o mal, digamos, pero trabajan mucho, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de acercarme al Parlamento a raíz de distintas cuestiones, pero he visto, digamos, que los parlamentarios tienen una exigencia horaria y permanente, digamos, es una función 24/7, que exige además estar todo el tiempo enterándose de los proyectos, leyendo documentos, cruzando información, escuchando expertos, escuchando a la comunidad, viajando, atendiendo en los territorios, o sea, es un trabajo súper demandante. Y estar al frente de un partido también es un trabajo súper demandante, porque exige, entre otras cosas, tener una suerte de ecuanimidad, estar escuchando los diferentes sectores del partido, estar liderando, digamos, también un frente comunicacional. Eh, ¿Cómo has llevado esta doble tarea? ¿Se te ha vuelto muy cuesta arriba? ¿Te gusta? ¿Te fluye? ¿Cómo funciona eso? Sabéis que yo la paso, pero súper bien. La verdad es que me encanta. No, la paso increíble, me gusta muchísimo, de hecho, ser presidenta del partido porque es como la administración de una casa grande, digamos, como
donde tenías tus compañeros y compañeras. Me encanta además el tema como haber asumido el rol como desde las regiones, ¿cachai? Como creo que teníamos ahí también que ver con cómo renovábamos liderazgo al interior del partido. Me encanta, disfruto mucho, mucho ese trabajo. Sería presidenta para siempre. No tenemos límite de reelección y todo, si no nadie me impide quedarme acá hasta que me saquen con pala. No, disfruto mucho, mucho la pega de presidenta, la paso súper, súper bien y ha sido difícil, como dices tú, congeniarla con la diputación, pero yo creo que una de las gracias que tenemos las mujeres cuando asumimos este tipo de cargos es que entendemos muy bien la necesidad como el trabajo colectivo, y creo que tenemos menos necesidades como de marcar estos liderazgos fuertes que no escuchan a nadie más, demasiado verticales. Entonces creo que eso ha ayudado un montón tanto al partido como también a nosotros. Tenemos un equipo en la directiva que son puros cabros y cabras, pero geniales. Entonces, como que ahí nos hemos soportado entre todos y todas y hemos logrado sacar el partido adelante. Igual debo decir que es como que medio nos llevaron engañados para Chillán, porque no nos imaginábamos que nos iba a llegar una pandemia, un 18 de octubre, como que las elecciones, el Bueno, proceso nadie. constituyente. Claro, o sea, Nadie como, sabíamos. De hecho, por eso este claro, programa se no lo vimos llama venir. No lo vimos venir, porque Tal cual. no ha pasado la Claro, historia por claro. encima. Sí, eso fue brutal. Entonces, como que si me hubiesen preguntado hace un año atrás si yo iba a estar dirigiendo el partido y siendo diputada y además en esta cuestión y tratando que el partido siga avanzando, como afirmar el barco, creo que ha sido uno de los desafíos más bonitos que he tenido en mi vida. Creo que el 2006 es otro de esos grandes años que yo siento que me marcaron y que hasta el día de hoy se me paran los pelos cuando hablo de él, ¿Por qué el pero ha 2006? sido precioso este periodo. Para la movilización pingüina A ver, cuéntame del, más. del ¿Dónde estabas 2006. tú y qué estabas haciendo en ese momento? Yo ya en el 2006 iba en segundo medio y ya iba como por mi tercera elección de centro de alumno. Eva, Eh, ¿presidenta o no? no, en ese entonces era como secretaria de Cultura, Nacho, secretaria... ojo. Roles No, es que, ojo, ministeriales. Roles ministeriales. Ojo, ¿para dónde va claro, eso? andaba en eso. Es que yo estudié en colegio artístico, yo soy del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, que es uno de los dos liceos Sí, experimentales pues, del artísticos que LEA. quedan en Chile, del LEA, claro. Y está el Entonces LEA ahí Antigua y el de Quinta Normal, quedan. sí, antes había uno en La Serena, me parece también, que creo que ya desapareció. Y el LEA también está ahí medio tambaleando con las subvenciones, está bien difícil su situación. Ha dejado, a mi juicio, un poquito el área más artística por los problemas de financiamiento, pero bueno, de ahí salimos. Pues entonces, el LEA tenía esta noción como muy crítica, autocrítica, pensamiento crítico. Entonces, desde octavo básico que estábamos metidos ya armando centros de alumnos, el decreto 524 que nos impidió organizarnos, y el segundo medio ya iba para mi tercera elección y ese año perdí la elección y estalla todo el movimiento estudiantil del 2006 y al final terminamos tomándonos el liceo y al final dio lo mismo quién era el centro de alumnos porque estábamos todos en esa. Ah, Y yo creo que igual coincidió que fue el año que se separaron mis papás, entonces como que mi volada adolescente yo creo que canalicé como todo hacia allá. Me metí mucho más fuerte. Yo en ese entonces militaba en las Juventudes Comunistas, entonces me metí también de lleno ahí. Después terminé, después de ese año, de hecho, como en el comité central de la J, así como que toda mi vida se volvió eso y todavía me queda y a veces la siento, como esa sensación de, como de, y es como las veces que yo creo que he sentido lo que me imagino que es como sentir como pasión, así pero a un nivel como que se te sale el alma por la boca, ¿cachai? Que se te paran los pelos, que sentís como que se te va la respiración, ¿cachai? Como esa sensación la comencé a entender y a vivir el 2006 y a veces me pasa como en determinados momentos, así como... Es como saborear, como saborear el amor, no sé, como una vez así como increíble que yo siento que nos marca y que de repente te trae a piso de chuta, realmente estáis como en el lugar en el que quería estar, como que realmente sentir esto, como que para esto estáis viviendo, ¿cachai? Como Cata, sentir así es la manera de sentir, ¿cachai? oye, y a propósito de eso mismo, tú partiste mencionando y cuando te referiste a Revolución Democrática y a tus compañeros, tus compañeras, tus chiquillos, tu gente, eh, y ahora que hablaste, digamos, de ese momento del 2006, siento que hay una invocación, una apelación al sentido de comunidad, ¿no? Mm. Como hay un filósofo chileno que a mí me gusta mucho, que es un maestro, yo he tomado clase con él, que se llama Sergio Rojas, de la Universidad de Chile, que plantea que, a propósito del estallido social, que más que salir la comunidad al espacio público, esto es de una mirada filosófica, es en el espacio público que se constituye la comunidad. Y yo creo que para todos los que hemos vivido la experiencia de las movilizaciones estudiantiles, de las tomas,
y de las comunidades que se generan alrededor de los partidos políticos también, hay un poco de esa sensación de que en ese espacio ya en sí mismo ocurre algo que es contracultural, que de alguna manera es una organización, una manera de organizarse que ya en sí mismo como que contiene ciertos valores que a uno lo movilizan o lo inspiran. Eh, ¿Hay algo de eso en tu interés por la afiliación política, por la militancia, por estar en Revolución Democrática, por ese espacio de la comunidad? A mí me pasa que nunca he procesado tanto, me suelen hacer la pregunta de como del por qué de la militancia o por qué entraste en política, como que nunca entendí bien cuál había sido como el gatillante de eso. Pasó muy chica, además como yo milito como desde los 13 años, entonces como que no tengo una vida separada como de la militancia, ¿cachai? Pero lo que sí creo que es, he tratado un poco de reflexionar en torno a ese sentimiento, ¿cachai? Como esa parada de pelo, ¿qué es lo que te mueve ahí? Y creo que tiene que ver con ese sentido de comunidad, pero creo que lo vinculo mucho como al sentido de trascendencia, como que la verdadera trascendencia como del ser humano está en su capacidad como de ser más allá de sí mismo a través de los otros, ¿cachai? Como un poco, como somos mucho, yo siempre le digo a los chiquillos, ponte todo al interior de RD, que siento que en RD nos cuesta un montón de repente procesar los conflictos, entonces como que creo que el cierre del procesamiento de conflictos es cuando te das cuenta que en realidad por lo que estáis peleando es mucho más grande que ti mismo y que nosotros mismos, ¿cachai? Como que se construye una weá que está por sobre nuestras individualidades, que es como lo que te mueve, te moviliza, que puede ser ese sentido de comunidad, ese sentido como del nosotros, nosotras, pero creo que tiene que ver como con esa trascendencia como del ser humano, ¿cachai? Como, no sé, me imagino que hay gente que ha pensado esto mucho mejor, pero creo que es como que creo que también nos pasó un poco el 18 de octubre, como que esa frase como de volvimos a encontrarnos, ¿cachai? Como volvimos a mirarnos a los ojos, volvimos a sentir ahí, o es lo que nos pasa también un poco como también en el arte, en el teatro, como que los sentidos de cuerpos, ¿cachai? Que se mueven y se movilizan como uno solo y que pierden individualidad, pero a su vez es la mejor manera de vivir de consagrarte también como individuo, ¿cachai? No es una renuncia, es un must de tu ser, ¿cachai? Entonces creo que tiene un poco que ver con eso, y creo que esa es como la pasión un poco, o el por qué estas cosas son tan como que te envuelven tanto y te hacen sentir tanta, no sé, satisfacción, felicidad, ¿cachai? Como, creo que es un, no sé, me imagino como digo que hay gente que lo ha procesado mucho mejor que yo, pero es como los sentimientos que se me vienen a la hora como de imaginar la militancia o de tratar de entender por qué estamos en esta, ¿cachai? Como por qué estamos dispuestos a sacrificar tanto también por esto. Me encanta cómo lo pones, Cata, me encanta cómo lo explicas. Además, yo lo he escuchado antes de la Cata, cuando hablas de esos como golpes como de emoción, de que se te vuelvan a parar los pelos con las cosas que haces, así como que te emociones con las cuestiones, o que uno vibre con lo que hace. Alguna vez conversando con gente que estaba en la que fue la concertación, me hizo un comentario así, no voy a decir quién, porque no quiero vender esa conversación, que fue más privada, pero me dijo una cuestión que me quedó dando vuelta harto tiempo. Dijo, pucha, qué ganas de recuperar, nosotros, decía, eso que tienen ustedes, como que les brillan los ojos de repente con lo que hacen. Y creo que tiene que ver con eso, y es bonito pensarlo así. No siempre nos brillan los ojos, estamos de acuerdo, pero como recuperar esa emoción de que estás haciendo algo que te supera a ti mismo, que no es tuyo nomás, que no es lo que estamos como acostumbrados a hacer, que es muy individual, sino que es algo que tú sentís que es mucho más de todos los que estamos ahí. Oye, a propósito de lo que tú estás diciendo, que hay gente que ya está comentando y mandando buena onda y haciendo preguntas también, y creo preguntas súper interesantes a propósito de lo mismo que estábamos hablando. Y una pregunta que no es para la Cata directamente, es para todos los que estamos acá. Bueno, Valeria Cárcamo dice, seca la Cata. Raimundo Marchán dice, hola, gracias por sus aportes y aguante. Y dice, pregunta, ¿por qué el FA, por el Frente Amplio, en su conjunto no ha aplicado nunca ningún mecanismo de democracia participativa o directa, siendo que el mismo FA era supuestamente crítico del exceso de falsa democracia representativa de nuestro sistema? Y nos hace esa interpelación a todos aquí, porque todos son frente amplistas, digamos, de alguna manera. Que me parece súper interesante lo que plantea, porque creo que es como una de las grandes discusiones que hemos tenido siempre, y que también es interesante a propósito que el Frente Amplio es un conglomerado que se compone de partidos, y aquí la Cata puede hablar de lo que pasa, por ejemplo, en Revolución Democrática, a propósito de esa misma pregunta. El Nacho puede decir, mira, en Convergencia Social
pasa tal cosa. Yo puedo hablar más del Frente Amplio, que es más complejo porque es un conglomerado que integra distintos partidos, entonces es distinto, y me acuerdo del congreso que se hizo el año pasado, que tenía un poco ese objetivo, pero es muy interesante la pregunta a propósito de algo que está en discusión, digamos, y que hoy día está más en discusión todavía, cuando tienes instituciones que están muy devaluadas y que la gente se nota, quiere participar en lo que pasa. Y para contestarle a Raimundo, digamos, ¿cómo se vive la democracia más directa en sus propias colectividades dentro del Frente Amplio? Ahí me lanzo yo antes que el Nacho, no sé. No, por favor. Ya. Yo, a ver, primero creo que hay que perder un poco esa... A mí me pasa que siento que siempre estoy como muy angustiada por esta sensación un poco de cómo somos mejores, y de cómo individualmente y colectivamente. Y creo que uno tiene que partir de la premisa un poco de que todas las formas nuevas de militancia que estamos creando son justamente creaciones y son en sí mismas un poco contrarrevolucionarias, entonces son complejas. Somos todos hijos del sistema, digamos, y nos han enseñado una forma de democracia, una forma de hacer política, una forma de entender los cánones morales o de vida que te hacen estar de repente encerrado en una caja. Y cada vez que tratamos de romper esa caja, creo que es un acto contrarrevolucionario un acto profundamente revolucionario, contracultural me refiero, un acto profundamente revolucionario que requiere mucha como continua reflexión. Y siento que en eso siempre hemos estado como Frente Amplio, siempre nos estamos preguntando cómo hacer mejor. Cuando armamos el programa para la campaña presidencial de la BEA, el programa de muchos, nos cabeceamos en cómo armamos una metodología participativa para que por primera vez un programa fuese construido por todos y todas. El Congreso Estratégico del Frente Amplio, que nos agarramos, pero así de las mechas, banderazo limpio ahí con las barras bravas de los partidos, y fue súper bonito porque nos encontramos las militancias por Chile. Entonces, antes del 18 de octubre estábamos proyectando con la BEA cómo nos poníamos a viajar por Chile también para levantar necesidades territoriales. Entonces, ese espíritu siempre ha estado y siempre estamos como la constante pregunta de cómo hacerlo mejor. Probablemente nos vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando muchas veces. Yo creo que no hay que perder nunca como esa humildad de decir como puta, siempre podemos ser más contraculturales, más como podemos aplicar actos más revolucionarios, digamos, en sí mismos, nuestras propias formas de organización. Y creo que esa va a ser como una crítica permanente y está bien que se nos empuje para allá también. A mí me encanta cuando estas cosas nos las hacen ver porque te obligan como a cuestionarte, a mirarte también y a decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y ahí tenemos muchas deudas todavía, por tanto al interior de RD, por ejemplo, a mí me encantaría que las lógicas feministas que impulsamos muchísimo hacia afuera, los principios, digamos, de nuevas formas de relación, también aplicaran a nuestras propias orgánicas, y siento que de repente no pasa tanto, que no las logramos incorporar, estas lógicas de repente que decía antes muy verticales o jerarquizadas, creo que también hay que terminar con ellas, pero vamos construyendo. Yo creo que lo importante es ahí que esa construcción sea siempre a propósito de un proceso de crítica y autocrítica que nos permita ir avanzando, digamos, de forma dialéctica como la historia misma, ¿no? Oye, Cata, yo a propósito de eso mismo y de la pregunta que te hacen, quiero hacerte como una reflexión y aparte una pregunta como compuesta, ¿no? Porque lo que plantea ahí ¿cómo le pone? El auditor, porque esto no es auditor, No puede tampoco el creer. telespectador, No. El inter... No, inter... el inter... Bueno, Alguien debiera pasar esto. Raimundo, como decía Raimundo, que si está en su casa es eh, parte de la conversación casera. claro, Claro. como un comensal, Otro invitado. Un invitado. Efectivamente, y lo hablábamos el otro día con la diputada Claudia Mix también, ¿no? A propósito como de los modelos políticos. Hay un diagnóstico bastante extendido, digamos, que no necesariamente tienes que compartirlo, pero un diagnóstico que hoy día parece bastante extendido como en la mirada de los analistas políticos, que es esta idea de que la democracia representativa está en crisis. Y no solo está en crisis en Chile, está en crisis en diferentes latitudes. Algo pasa que esta estructura más tradicional de elegir a un representante que en un espacio de poder, supuestamente un portavoz de los intereses colectivos, se produce una desconexión ahí, ¿no? Y esto probablemente estaba muy vinculado a procesos de desarrollo de tecnología, de plataformas que nos permiten tener mucho más diálogo, acceso a la información que lo que teníamos antes, y por tanto hay una demanda, ¿no?, de incidencia directa. Entonces, esa es como la primera mirada o reflexión, pero lo quería vincular a propósito de tu experiencia con Suecia, ¿no? Porque
los países escandinavos han sido puestos permanentemente como referencia de modelos políticos, económicos exitosos. O sea, algunos han dicho que es lo más cercano a un socialismo democrático, que es una verdadera socialdemocracia. Eh, Me imagino, pienso, te pregunto que por tu vínculo familiar y biográfico con Suecia, le has puesto un foco, una mirada especial a esa experiencia, digamos. ¿Hay algo ahí que a ti te parezca interesante como para traer como proyecto, como idea, como ideario a la realidad chilena, entendiendo que somos, bueno, geográficamente, geopolíticamente, diametralmente distintos, no Mm. culturalmente distintos, pero hay cosas ahí que a ti te gatillan, te parece que sea interesante en términos de modelo político? Sí, yo creo que no hay que mirar muy profundamente y me imagino que también es una posición relativamente compartida que los niveles de seguridad social y formas de concebir, digamos, una estabilidad, la forma de concebir la dignidad finalmente de los habitantes de un estado en los países nórdicos es completamente distinta en muchos sentidos a cómo los concebimos en América Latina y ahí los procesos históricos que a cada uno de los continentes les ha tocado vivir ha sido profundamente determinante. Pero yo creo que yo tuve la suerte, el privilegio de poder ir como hace 2 años de nuevo a Suecia. Nunca había vuelto. Yo no tengo familia en Suecia, como mis dos papás se fueron solitos para allá y después volvieron cuando el 95, cuando yo tenía 5 años. Entonces, no tengo mayor como relación con Suecia y hace 2 años viajé para allá pensando en que esa relación iba a nacer un poco porque iba a pisar mi tierra natal, iba casi a sentir como un acto de iluminación, así como de pertenencia, identidad, y la verdad tampoco me pasó. Eh, y creo que algo que ellos me cuentan mucho y que un poco viví en ese viaje hacia allá tiene que ver también con el nivel como de despersonalización que existe de las relaciones en los países nórdicos y en particular en Suecia. O sea, perdón que lo ponga así como tan crudo y dramáticamente, pero adultos mayores que viven solos en sus casas pueden pasar muertos 4 días adentro y onda, eso sale en las noticias día por medio, sin que nadie se dé cuenta de la condición en la que estaban. Como hay un nivel de disociación de las relaciones sociales que creo que para América Latina son como súper incomprensibles. Y creo que el desarrollo de estos formatos de seguridad social muy, muy avanzados para nuestro estado como económico, estado del arte en América Latina, no sé si ha sido a costa, pero ha traído como ese contrafactual, digamos, de ya no es necesario crear familia, crear comunidad, crear como redes de protección, porque en el fondo tienes algunas estabilidades sociales que te permiten como un buen vivir individualmente, y eso trajo este otro factor. Creo que eso también es súper interesante como en términos de la experiencia que ellos han tenido, y también me parece súper interesante en términos de que igual siento que, no siento, creo que en Suecia y en algunos países escandinavos se está volviendo un poco a la lógica. Por ejemplo, cuando viajaba hace 2 años me contaban de la vuelta a la lógica medio de privatización de los modelos de salud, ¿cachai? Como que se estaba comenzando a instalar mucho esta lógica del negocio de la salud privada, como muy casi como repitiendo la historia chilena un par de décadas después, digamos, pero ya en un experimento neoliberal ya probado, digamos, en algunos países al sur del mundo como el nuestro, y como retomando esas experiencias en países como escandinavos como los suecos, como Suecia. Entonces, creo que sin duda tenemos mucho que rescatar de allí en términos de, insisto, de cómo se entiende la seguridad social. Creo que hay otras cosas de las que tenemos que prevenirnos o que creo que son culturalmente súper distintas, como las formas de relación interpersonal, y creo que también hay que hacer carne como nuevas formas de solución o nuevos modelos de desarrollo que nos permitan aprender de esas experiencias sin buscar replicarlas como si fuésemos lo mismo o como si tuviésemos como la misma historia sociopolítica. Entonces, creo que también a veces caemos en ese error cuando decimos como cuál es el proyecto político que defiende las nuevas izquierdas, como no salimos de las antiguas nociones de socialdemocracia, socialismo democrático, de, no sé, y creo que encontrar esa nueva era post-neoliberal como creo que es súper interesante y es un desafío para continentes como el nuestro. Oye, Cata, perdón, vea que me meta ahí, pero es que Adelante, nomás, Nacho, no hay lo problema. encuentro muy, Somos buenos muy compañeritos. interesante. Lo encuentro muy interesante eso, porque te quería preguntar, tú como presidenta de un partido y como presidenta del partido
más grande o con más historia y con más representación parlamentaria, además del Frente Amplio, ¿tú sientes que hay en la izquierda o en esta nueva izquierda chilena una voluntad real, digamos, o mayoritaria, si se quiere, de repensar la izquierda, digamos, de mirar como con la complejidad que significa el entender que las respuestas o las pretendidas respuestas del siglo XX distan mucho de las que pudieran ser las respuestas al siglo XXI? Ya lo estamos viendo, los problemas propios del siglo XXI. ¿Tú crees que hay esa voluntad, que hay esa vocación, o a veces nos agarra un poco la máquina y vamos más como en lo urgente que en lo importante, ¿no? Que es la elaboración de proyectos políticos también que sean capaces de dar respuestas reales? Yo creo que nos pasa un poco las dos cosas. Reflexionamos mucho respecto de qué es lo que caracteriza a las nuevas izquierdas, cuál es nuestra responsabilidad en términos del siglo histórico. Creo que además Chile tiene un rol como súper central que jugar a la hora de no es ser ejemplo en términos cursi de que nos sigan, sino que como del experimento neoliberal, de cómo el neoliberalismo nace y muere en Chile y da paso como un nuevo modelo respecto a América Latina. Creo que eso nos atribuye, digamos, como un rol histórico, generacional, una responsabilidad política, además a nuestro conglomerado, que es súper trascendental, y creo que por eso nos hacemos constantemente esas preguntas. Y ahí creo que y lo hemos conversado en algunos foros, en A Toda Marcha que hacíamos en Revolución Democrática, que hemos hecho todos los años en Revolución Democrática, también en otros foros en que nos han invitado de otros partidos, como qué es lo que caracteriza a esta nueva izquierda. Y creo que ahí como la concepción de democracia, la idea de derechos humanos, digamos, o la concepción, como entendemos los límites del Estado en función de los derechos humanos, el vínculo con los movimientos sociales, no en términos utilitarios o de fuerza de los espacios institucionales, sino más bien como espacios de integración, digamos, a una democracia participativa que se entiende de manera distinta, o como hacemos frente a nuevos fenómenos como el cambio climático, las migraciones, desde los gobiernos locales, pero también desde una lógica como internacional en el marco de la globalización. Creo que ese tipo de como ejes son los que necesariamente van a caracterizar una nueva izquierda en Chile, y que creo que tienen que ser necesariamente parte de la reflexión que damos al interior del Frente Amplio, porque ahí nos corresponde un rol trascendental, lo queramos o no, digamos. Porque además la política en Chile de repente le cuesta tanto como entenderse o entender los nuevos ciclos que va viviendo el país, que yo en ese sentido siempre he sido como muy crítica como de la concertación, no en cuanto a culparlos por lo que se hizo, lo que no se hizo, sino que por las limitaciones históricas de su nacimiento, como yo lo veo mucho en mis viejos, en mis papás, ¿cachai? Como mis papás son quienes lograron recuperar la democracia para mi generación, para mí, para los que nacimos en el 90, no sé, como generacionalmente muy, muy marcado. Pero nos toca como nueva generación también entender cómo el ciclo político, cómo cambia el ciclo político, y siento que en eso nuestra responsabilidad es más grande, porque nacimos en otro ciclo, que las responsabilidades de otras generaciones que actualmente siguen en la política. Entonces, creo que por eso es tan importante esa reflexión al interior del Frente Amplio. Creo que lo tenemos más o menos claro, pero que tal como tú decís, de repente nos come la máquina y nos comen como los procesos institucionales, como las formas en las que se ha entendido la política, que solo te permiten como trabajar en el marco de esta caja, y de repente te convencís de que chuta, parece que sí, que estos son los márgenes de la caja y no los podemos mover. Y además la caja es muy grande, ¿y cómo nos movemos en esta caja? ¿Cachai? Como, entonces, ese vaivén entre lo importante, lo políticamente profundo, lo estratégico, creo que nos va comiendo harto y nos impide a veces dar estas reflexiones y tener esto tan claro como deberíamos tenerlo, porque al final lo que yo planteo son más dudas y preguntas que respuestas, ¿cachai? Voy a leer otro de los comentarios que llegan. Patricio dice, buena invitada. Jackson, excelente invitada. Matías dice, buena dupla. Martín dice, no entendí la respuesta de la Cata. ¿Tienen democracia participativa o no? Yo digo, Martín, sí, en algunos espacios, en otros no. Estamos en proceso. Rodrigo Chávez que dice, nunca se termina de tener democracia participativa. ¿Ah? Todo Nunca nuestro se termina. Conglomerado, la unidad es lo único que tenemos para gobernar por el bien común de los chilenos. Por favor, dejen atrás los conflictos, nos dice. Cata, yo te quería preguntar por, retomando también algo de lo que conversábamos antes de tu vida como dirigente, cómo irse armando desde la época secundaria, después universitaria, hoy día ya de adulta, como abogada, pero en el Congreso, como presidenta de un partido. Hoy día el Frente Amplio lo hizo a propósito, los partidos del Frente Amplio tienen presidentas, a excepción de Luis Felipe, que es presidente del Partido Liberal, pero todas las demás son presidentas. Esto no fue casual, es algo que se impusieron los partidos con la idea de
dar una señal también de algo que nos interesa mucho, que es marcar un camino feminista dentro del Frente Amplio que está en construcción, ¿no? Tú, como te fuiste formando como dirigente en tu camino, ¿sentiste en algún momento lo que significaba ser mujer y dirigente? ¿Lo sientes hoy día en el Congreso, por ejemplo? Sabéis que a mí me pasaba hasta, yo diría, un año y medio atrás, un año atrás, que no entendía muy bien esto de las limitaciones o de cómo el feminismo dejaba tan claramente ver como las limitaciones o la cuesta arriba que teníamos las mujeres para entrar en política. Como yo me sentí siempre como muy siempre naturalicé mucho el espacio público, como nunca me fue un problema, nunca me fue un conflicto, nunca sentí que estuviese en riesgo en juego o cuestionado mi liderazgo, como nunca fue tema, ¿cachai? Como para mí. Hasta que yo creo que me expuse a estar no solamente en espacios públicos, sino que en espacios públicos donde se disputara poder. Y creo que ese cambio como de escenario, como que de la dirigencia estudiantil, de la dirigencia más territorial a la dirigencia más político-institucional, y esa concepción del poder profundamente masculinizado, creo que fue un shock para mí como súper duro, desde cuando estábamos haciendo campaña y los dirigentes de los gremios de pescadores, por ejemplo, siempre preferían hablar como con el voluntario hombre que estaba al lado mío, ¿cachai? Que conmigo que era la candidata, entonces como o los debates, como a mí eso me resultaba muy duro, porque yo siento que a mí no me gusta mucho mi voz, siento que tengo como una voz así como muy chillona, como muy de niña, a veces, no sé, como no, me carga como, me cuesta mucho escucharme a veces, y esa cuestión como de los debates un poco de tener que cambiar completamente como tu postura, tu tono de voz, como en los debates no gana necesariamente, en los debates políticos institucionales no gana necesariamente el que tenga la razón, ¿no? O el que tenga los mayores argumentos, gana el que habla más fuerte, el que es capaz como de imponerse más, el que se ve más grande, ¿cachai? Y como empezar a descubrir esos códigos, yo encuentro que para mí fue como súper brutal, y además caes como en un bucle súper complejo entre reivindicar como tus formas de liderazgo y reivindicar como la forma en la que tú entiendes que debe ser ejercido el liderazgo, con las formas en las que se te exige que ejerzas el liderazgo, ¿cachai? Como en política, en estos espacios políticos, y me pasó además con la presidencia, como escribí de hecho un texto cortito hace poco que tengo hartas ganas de publicar sobre eso, como en este tipo de espacio, el singular, la conjugación del verbo singular es mucho más frecuente que el plural, que es la que usamos nosotras. La concepción de dónde nacen las ideas siempre son de ti, la razón siempre la tienes tú. Es un acto de debilidad reconocer que la razón puede ser construida entre lo que tú dijiste y los otros. La noción de colectividad es una noción que te deja en peores condiciones o que hace que se cuestione tu liderazgo, ¿cachai? Es un acto de debilidad exponer la emoción también. Es una condición que te pone en un estado de vulnerabilidad frente a los demás, o en una condición de debilidad frente a los demás en esta concepción de la política. Y ahí dije, chuta, como que tuve hartos conflictos con qué hacías al final, como que apostáis a casi adoptar como casi a masculinizar tu forma de liderazgo, como por buscar encajar y buscar como poder finalmente como meterte y ganarte un espacio, o reivindicas tu forma de ejercer el liderazgo a costa o a riesgo de ir perdiendo, que se te vayan cerrando como esas esferas como de poder, o sentir de que se te está permanentemente cuestionando. Como ese bucle, como que yo siento que es algo que todavía no tengo resuelto, es súper peludo, súper complejo, porque es súper invisible también, ¿cachai? Como yo estoy segura que si le digo esto, no sé, pues a Álvaro Elizalde o a Heraldo, ¿cachai? O a Fuad, ¿a dónde, cachai? Como no es algo que esté sobre la mesa. Claro, ¿cachai? Como no es algo que esté sobre la mesa, entonces es bien brutal. Y a mí todavía me cuesta lidiar mucho como con con cómo exponerte vulnerable también es un acto de poder, ¿cachai? Como también es algo que te vuelve poderosa, ¿cachai? Como me cuesta mucho lidiar con la vulnerabilidad, el poder, como la inseguridad, la construcción como de estos liderazgos colectivos, ¿cachai? Como también para la presidencia del partido fue peludo, estamos acostumbrados a liderazgos que yo siento muy individuales, ¿cachai? Y de repente asumir de que, puta, tu gracia no está en tener todas las respuestas, tu gracia está en la capacidad de encontrar a otros y otras que te ayuden a armarlas, ¿cachai? Y entender eso es, puta, súper complejo. Yo hasta ahora yo no Oye, lo tengo resuelto.
Cata, y respecto a eso mismo, y ya en un ámbito a lo mejor un poco más personal, em, ¿cómo recibes tú, cómo lidiáis con la crítica? Porque tenéis dos flancos, po, o sea, al ser presidente de tu partido, estáis súper expuesta a la crítica. O sea, si uno ya está expuesto naturalmente a la crítica de tus pares, digamos, y que son ese fuego amigo que duele y que cala y que... al ser además la presidenta, estáis más expuesta, pues estáis ahí en el podio para recibir, digamos, las críticas, y además como parlamentaria en un estado de cosas, digamos, en un status quo en que sabemos que el oficialismo tiene un carácter hegemónico con los medios, o sea, hay todo un aparato comunicacional oficial que le da duro al Frente Amplio, que nos pone permanentemente en el lugar del obstruccionismo, de la falta de visión, de inmadurez, de no dar el ancho, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho flanco y además agrega este que tú mismo planteas, digamos, de tu propia cualidades en cuanto a sujeto, ¿no? Que tiene que ver con tu característica, con tu género, con el hecho de ser mujer. Eh, Me imagino que la crítica está ahí, pero uno te ve como, y mismo cuando hablabas al principio como de lo feliz que te hacía estar en la política, uno ve que tenéis como harto aguante o mucha fortaleza, ¿no? ¿Cómo lo vive eso? Ha sido difícil. Yo creo que esto es como tener muchos jefes que te están juzgando, que están juzgando tu trabajo públicamente frente a todos tus compañeros de trabajo permanentemente. Como ese es como un poco la sensación que yo sentía como con el escrutinio público, ¿cachai? Como de si estáis haciendo las cosas bien, estáis haciendo mal, en el fondo es como la incapacidad de poder como ocultar tus errores, porque todos cometemos errores en la pega, ¿cachai? Pero en este caso tu error es como está en la plaza pública, ¿cachai? Esperando ser juzgado por un millar, ¿cachai? Como de personas. Y eso me pasó un poco con la pega parlamentaria, ¿cachai? Como me costó entender eso, como las implicancias del trabajo. Pero yo creo que lo que me costó más y lo que me dolió más fue que para las elecciones internas del partido, creo que fue la primera vez que sentí que se estaba cuestionando como mi capacidad, que más allá de la crítica de si cometiste un error o no, sino que es como la crítica de tenías o no las capacidades de hacer la pega que tú crees que puedes hacer, ¿cachai? Como es la primera vez que sentí, porque además de parte de compañeros y compañeras, que es como el fuego amigo que duele más, ¿cachai? Entonces, como y creo que las elecciones internas fue la primera vez que tuve esa sensación, como, oye, realmente, en realidad lo que tengo que demostrar es que me la puedo, ¿cachai? Más que poner mis ideas sobre la mesa o como debatir en torno a cuáles son los horizontes que queremos para el partido, lo que sentí que se ponía en cuestión era si esta cabra chica, como de regiones, que jamás en mi vida la había visto, ¿cachai? Como si realmente puede ser presidenta de un partido político. Y creo que ese fue como un punto de inflexión para mí, como de, oye, esto en realidad es como rudo, ¿cachai? Está difícil. Menos mal que como que siento que ese fue el periodo del punto de inflexión y como que agarré más seguridad y tranquilidad y creo que logré como afirmarme y entender un poco que no se trataba de tener que demostrarle nada a nadie, sino que como más que con tu trabajo, ¿cachai? Y con la capacidad de organizar gente, ¿cachai? Y de organizar equipos y entender esto como en un sentido mucho más colectivo donde, insisto, no tenéis que tener tú las respuestas, sino que tenéis que generar capacidades de que entre muchos las encontremos. Entonces, yo creo que lidiar con esto fue lo más difícil, creo yo, como de este periodo, pero de ahí en adelante creo que ha sido harto más grato y yo ahí agradezco como harto la forma de militancia que tenemos en RD. Yo siento que es una militancia también bien amable, ¿cachai? Como, no en términos solamente de que tus compañeros y compañeras sean amables, sino de que más allá de los conflictos como que podemos tener, los conflictos como que se resuelven y se procesan de manera relativamente saludable, ¿cachai? Como no nos hacemos bolsa entre compañero y compañera, las peleas tienen un formato de procesar, ¿cachai? Como en algo nos ha ayudado el feminismo como para poder comunicarnos mejor y entender como que los conflictos tienen, yo de repente miro para el lado y digo como chuta, cabros, como tranqui, como no se saquen la cresta, ¿cachai? Y creo que eso lo tenemos un poquito en el partido y yo agradezco harto como la cultura de RD que se ha ido construyendo bien de a poquito y a veces en cada elección como que se vuelven a abrir un poco las heridas, pero creo que es parte de la disputa de poder, es parte como de
de la humanidad, ¿cachai? Y es parte además del modelo neoliberal que nos ha enseñado que la individualidad de repente está por sobre todo lo demás y nos cuesta de repente zafar de eso. Pues como decía al principio, somos todos hijos del modelo, entonces yo también soy como bien cauta en los estándares que nos ponemos sobre nosotros mismos. Al final todos estamos como permanentemente deconstruyéndonos, ¿cachai? Y ojalá siempre seamos mejores, pero nos vamos a equivocar, si no tenemos como ese púlpito moral del que de repente se nos acusa que propugnamos hacia afuera para decir como, oye, estoy mejor que todo el resto, ¿cachai? Cata, nos contabas tú de Antofagasta, estás allá, tú eres de Antofagasta, representas a Antofagasta también, que estudiaste en un liceo artístico y bueno, después estudiaste Derecho, eres abogada, hoy día diputada, desde muy chica militante, desde los 13 años, a lo mejor ahí miraste un camino político, pero eso fue desde siempre pensaste seguir un camino político, no sé si llegar a ser diputada, eso yo, no sé si alguien piensa voy a ser diputada, digamos, pero un camino político, pero al haber estudiado en un liceo artístico, ¿tú querías caminar hacia allá en algún momento? A lo mejor Sí, ser actriz como el Nacho, que es actor, por ejemplo. no, pero yo lo único que quería a los 17 años era ser actriz, así, pero, ¿En serio? y siento, es obvio, y siento que me vendieron como la mentira que les venden a muchos, que mis papás me dijeron como, Cata, ningún problema, nosotros te vamos a apoyar en todo, pero primero estudia Estudia otra primero carrera. una carrera. Exacto, sí, Así como, no estudiaste. eso me dijeron. Eso me Oh. dijeron. Y después de estudiar 6 años Derecho, ya obvio que, además yo nunca alcancé a ejercer, yo nunca, o sea, ejercí, trabajé mientras estudié, ¿cachai? Como procuré, estuve unos meses después cuando saqué el título, pero yo no me siento como compenetrada con mi profesión, ¿cachai? Como mi última pega, y esto, como la anécdota que siempre me sacan, ¿cachai? Como mi última pega relativamente estable fue como ser empaque supermercado, ¿cachai? Como no tengo un sentido como de apropiación con el ejercicio como del derecho, ¿cachai? Entonces, no, siento que un poco, como que me siento un poco sin profesión, ¿cachai? Como ahora siento que el derecho me ha servido caleta y no sé cómo lo logran mis compañeros y compañeras que, como para poder agarrar de repente la mano de la tramitación de los proyectos de ley, leer en abogado, encuentro que es peludo cuando no hay transitado la carrera, entonces es difícil y agradezco y creo que eso ha sido una herramienta re buena para trabajar en esto que me ha tocado ahora. Pero a lo que decía Bea como sobre si no sé si lo tenía como procesado o no dedicarme a la política, yo siento que yo estaba como en esa crisis existencial después del examen de grado, de qué hago, porque en el fondo toda mi vida se trató de la política en términos como de algún frente de masa, ¿cachai? Como, no sé, pues fui dirigente de mi junta de vecinos cuando viví más de 2 años en un edificio permanentemente. Desde el colegio estuve disputando centros de alumnos desde los 13 años en adelante. Yo nunca dejé de ser candidata a una elección, ¿cachai? Ni el primer año de U, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, cuando termino la U y doy mi examen de grado y digo, chuta, ¿cómo qué hago ahora, cachai? Como, porque de verdad eso es algo que me apasiona, cachai? Como, entonces, como tenía un poco la discusión de si me iba a poder dedicar si iba a tener como el privilegio de poder dedicarme como a la política, como a la dirigencia, quizás más gremial, ¿cachai? O si en realidad la política se iba a transformar en una actividad después de las 6 de la tarde. Y como que estaba en esa, cuando me dicen, Cata, tú que ya hiciste el examen de grado, ya estáis lista, devuélvete a Antofagasta. Yo en ese entonces estaba estudiando para el examen de grado en Santiago. Devuélvete a Antofagasta porque necesitamos que rellenís lista en una candidatura, pero tranquila porque vaya a rellenar nomás, último lugar, no te preocupes. Yo así, obvio, compañero, me pongo a disposición del partido y bueno, y acá estamos 4 años después, pues entonces como que ha sido todo medio sobre la marcha, como que no hay una historia maravillosa de sí, yo me lo propuse y salí adelante y estoy aquí. No, en verdad Oye, como que ha sido Cata, la pero vida nomás. cuéntanos un poquito de los detalles de eso, porque es como bien jerga partidaria el rellenar lista, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. para la No, porque gente pasa que que no está metida necesariamente en la cuestión política, en el fondo es simplemente figurar en una lista que exige el sistema político eleccionario, digamos, en que hayan una cantidad de personas inscritas para que se vayan juntando votos y se potencie de alguna manera más los que están como cabeza de serie, ¿no? Y, claro. y eso significa, entre otras cosas, que normalmente el partido no te tiene mucha fe, ni te pone muchos recursos, ni mucha atención, ni tu entorno tampoco te da mucho, y que además lo que tú dices, o sea, uno mismo se autoexplica a uno y le autoexplica al resto, y le explica al resto, no, si no es que yo tenga pretensiones serias de ser
diputada, sino que voy a sumar a un proyecto político general y voy a desplegarme en la medida de lo que pueda. ¿Cómo pasamos de ahí a ser diputada de la República? No, sí, fue bien loco ese camino, porque primero yo estaba, además en términos como personales, yo acababa de dar mi examen de grado, lo había pasado, pero yo me lo eché la primera vez, entonces estaba como, me había costado mucho, ¿cachai? Ese proceso. Además en ese entonces estaba como terminando con un pololo que también tenía como 7 años con él, ¿cachai? Con el que me había venido a Santiago. Entonces estábamos como ahí medio sin saber qué hacer de la vida. Y yo siempre de verdad he tenido esta disposición que creo que tenemos mucho la militancia de redes y eso es algo que también me gusta, como muy de ponernos a disposición, ¿cachai? Como de verdad no es un sacrificio. En el fondo creemos tanto en que lo que empujamos es tan grande, que es mucho más grande que nosotros mismos, que en el fondo da lo mismo el lugar que ocupís, ¿cachai? Como eres delantero un día, eres ofensivo en otro, otras veces te va a tocar ser arquero, ¿cachai? Y da lo mismo, y jugáis mejor algunos roles que otros, pero te ponía a disposición nomás, ¿cachai? Entonces, para mí no era un acto como de sacrificio ir a ponerme a disposición de una lista. Habían otros compañeros, los que yo creía mucho, además que hubiesen sido tremendos candidatos para el partido en Antofagasta, entonces además siempre faltan mujeres, entonces como también ahí ir a poner una candidatura femenina, ¿cachai? Así que como me dije ya, démosle, y me fui para allá, y después empezamos a cachar allá que el tema era un poco más, iba a tener que ser un poco más en serio porque los compañeros ya no iban a ir de candidatos, ¿cachai? Como se empezó a reducir la lista, entonces nos empezamos a quedar sin candidatos, entonces ahí yo dije, ya, pues, si hay como un momento en mi vida en que voy a poder hacer esto, va a ser ahora, que es básicamente cuando todavía puedo vivir con 150 lucas, no tengo como ningún gasto, tengo el depa en el que viví toda mi universidad en Antofagasta, que es el departamento como en mi familia, ¿cachai? Como tengo el privilegio de tener como la estabilidad económica para decir, ya, dale, voy a estar un año en nada, o sea, en nada y en todo, que es como haciendo campaña, que es sacarse la cresta y la vea, o sea, muchísimo mejor que todos nosotros. Entonces, como démosle, vamos, ¿cachai? Y me fui con todo, pues, y me fui como con mi pareja también de esa época, y nos dedicamos como un año completo, arrendamos una pieza, quedamos viviendo una pieza de otro voluntario que también era parte del equipo, ¿cachai? Como para poder arrendar el departamento y ahí ahorrar algo de plata, como todas esas maromas de una campaña además que era súper precaria, pues, o sea, era... Mira, No, yo era un ejemplo de eso, ¿eh? Porque dale. a propósito de campañas precarias, en general, ¿no? Sabemos esto. Cuando íbamos a Antofagasta, porque me tocó hacer campaña con todos los candidatos y candidatas, diputadas, diputados en todas partes. De hecho, a mí me pasó que yo creo que era la única que conocía a todos los candidatos y candidatas de Arica a Sí, Punta pues, Arenas. Y me sí. acuerdo, ¿te acuerdas, Cata, en Antofagasta haber entrado? No sé, parece que se cayó el Nacho ahí. ¿Nacho? Se puede haber caído un poquito el... Es que me pasó el otro día a mí que se me cayó Esperemos. la casa. ¿Te acuerdas, Cata, cuando íbamos no sé cuántos dentro de un auto? Pero íbamos como 7, Sí, era como 8, no sé. yendo de una pauta a otra por Antofagasta. Porque bueno, no había más medios nomás, pues íbamos todos juntos, iba la Uno Cata como arriba de otro. más, íbamos todos así como muy achurruscados en el auto y llegamos de un punto a otro. Obviamente los viajes eran muy cortitos, entonces en un día hacíamos 1000 cosas, íbamos, andábamos, pero hacíamos realmente 1000 cosas, 1000 pautas, íbamos a almorzar para allá, y así, para dar una idea, digamos, de esos Sí, momentos. no, y Momentos que además cuando ibas tú era como, era muy bonito, además cuando ibas tú, pues la pasábamos como bacán, era como viene la Bea, y además en el Frente Amplio como siempre tuvimos muy buena relación entre candidatos, como que había mucha noción de que nos tenía que ir bien a todos, ¿cachai? Como para que realmente al Frente Amplio le fuera bien, y eso es algo como que yo siento que la gente no entiende tanto, como que nosotros de verdad vemos las candidaturas como muy en función del proyecto político, de ahí un poco se ve quién lo representa de la mejor manera, ¿cachai? Será el compañero o la compañera que esté en mejores condiciones, que tenga más herramientas, ¿cachai? Que sirva mejor al proyecto político colectivo, pero nos enfocamos mucho en el proyecto. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido que a todos los candidatos del Frente Amplio les vaya bien. Ahí volviste, ¿Cachai? Nacho. Volví, perdón, Volviste. ¿Te tuve habías caído? una interrupción. Sí, me caí. Allá, allá. Así que me pasó, yo le decía a la Cata que me pasó a mí el otro día, pero qué bueno que Sí, estás de vuelta, Nacho. Estábamos hablando de la Bea en Antofagasta, que la pasábamos también cuando la Bea iba para allá y contando como las historias de precariedades de esas campañas. Pues yo creo que a todos los que seguramente nos están viendo que fueron candidatos ahí por el Frente Amplio, era de verdad así. sí. Pero yo creo que eso le añadía una cuota de como
como, De no sé épica, si, no, ¿no? de épica, claro, como lo que estáis Sí, haciendo, ¿cachai? Como, no, sí. fue muy Yo me bonita, tocó fue muy acompañar bonita época. me tocó acompañar precisamente a un compañero tuyo de partido, que es un amigo de la infancia, que es de RD. Lo fui a apoyar a su campaña en La Serena, Magallanes Espinosa. No, el Magu. Sí, pues, el Magú, y lo Sí. fui ahí a acompañar en alguna ocasión, y sí, pues pude presenciar. Erís como el candidato, el que pone la paloma, erís como la paloma, erís la paloma, ¿no? Erís la paloma, el que saca la paloma, que lo carga en el Sí. camión, que maneja el camión, que guarda el camión, que pues se va caminando a la casa, que llega, como que pum, y la entrevista, no sé qué, la radio, y es como que casi que cambiáis la voz, ¿no? Déjeme hablar con el candidato a ver si puede ir a la radio. Sí, puede ir. La cuestión así, Es pero así, ya. todo el rato, todo el Sí, rato. No, la sí. autogestión ahí es pero increíble. No, sí, yo creo que fue una muy bonita escuela para todos nosotros. Además fue la primera vez que estuvimos metidos en una elección grande, pues. Antes habíamos estado como, bueno, evidentemente teníamos mucha experiencia en elecciones en federación, en gremios, en organizaciones, pero estar metido en una campaña de diputados con la cantidad de recursos que uno ve además que al lado se gasta, ¿cachai? Es como increíble. Bueno, para las presidenciales, ¿para qué decir? Pues entonces yo creo que fue una muy bonita, bueno, no va a ser, evidentemente no va a ser la última, fue la primera muy bonita experiencia que tuvimos como Frente Amplio y ojalá sigamos para adelante así con el mismo espíritu. Fue bacán. Bueno, fue una experiencia bien, sí, bien increíble y que recuerdo con harto cariño, pero me acuerdo más de eso en Antofagasta, de esos viajes en auto, de hartos en el mismo auto. Te quería preguntar por algo de coyuntura, Cata, porque hoy día salió una carta, bueno, una carta abierta, una carta pública, pero salió en el diario La Segunda, firmada por las presidentas y el presidente de los partidos del Frente Amplio, a propósito de la renta básica de emergencia. Y algo que ha estado bien en el debate, lo hemos conversado en varios de estos programas que tiene que ver con el rol o la figura o lo que puede hacer la oposición en un momento como este. Y creo que es una conversación que viene desde el estallido, pero que se acentúa en momentos como este, como de lo que provoca una pandemia. Con este como parón económico, salía la cifra hoy día, creo que no sé si hoy día o ayer en el diario, y que hablaba de un 10% de personas que están o despedidas o con sus trabajos suspendidos en esta situación de que tú tienes que hacer uso de tu seguro de cesantía porque te suspendieron la pega, qué sé yo, 3 meses. Entonces, que es una cifra enorme, es 1.300.000 personas. Y eso es ahora. No sabemos qué va a pasar en 2 o 3 meses más. Entonces, a propósito de lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera y las propuestas, hay una serie de propuestas que ha hecho la oposición, y yo aquí me quiero concentrar más en el Frente Amplio, que ha salido desde el mismo Frente Amplio respecto a dar respuesta o hacer propuestas que tengan que ver con la situación que viven hoy día chilenos y chilenas, no solamente en el aspecto sanitario, y esto basado en lo que ha dicho el Colegio Médico o especialistas, sino también, principalmente en el sostén de las familias, en temas que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con lo que pasa al interior de las casas, lo que tiene que ver con proyectar los próximos meses, y en las distintas figuras laborales, porque no toda la gente tiene contrato. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con la gente que no aparece en ninguna lista de ninguna parte? En fin. Y ahí hay harto que se ha ido proponiendo y la idea es de empujar algo que sea razonable. Hoy día ustedes hicieron pública una carta para presionar, poniendo un énfasis en hacerse una pregunta que es una pregunta de base, que la hacemos ahora cuando se habla de un ingreso de emergencia, pero que también la hacemos en el caso del salario mínimo, o que se hace cuando se planifica una plata que es de base, que es ¿con cuánto vive una persona? ¿Qué significa vivir dignamente? ¿O se está viviendo y alcanzando la supervivencia solamente? ¿Por qué como Frente Amplio, como presidencia del Frente Amplio, resuelven hacer una carta pública y cuál es la idea de la carta? Pucha, la idea de la carta, primero, tal como tú decís, Bea, es poder poner este tema sobre la mesa y generar presión al gobierno. Nosotros seguimos sin entender cómo este gobierno es incapaz de poner por delante la necesidad de dignidad de los chilenos y chilenas y de acceso a una estabilidad económica mínima que te permita como poder adoptar las medidas sanitarias que hoy día son necesarias para proteger tu salud. O sea, acá cuando decimos que está en manos del gobierno proteger, o sea, salvar vidas, es así de brutal.
Hoy día a los trabajadores y trabajadoras se les está exigiendo que continúen trabajando presencialmente, exponiéndose al contagio por COVID-19 en un acto además súper selectivo en términos de clase, ¿cachai? Como poder quedarse hoy día en casa es un tremendo privilegio. Y anda tú a decirle a un trabajador o trabajadora que trabaja en la feria, que trabaja al día, que trabaja en la construcción, en el transporte público, que vaya y que se quede en la casa. Necesitan salir a trabajar. Y salir a trabajar hoy día está siendo un riesgo para, no solamente para su vida, sino que para la vida de toda su familia. Entonces, cuando estamos hablando de ese nivel de crisis o de ese nivel de como las opciones que tenemos, no concebimos por qué el gobierno continúa empecinado en mantener activada esta economía a riesgo de la salud de los trabajadores y trabajadoras cuando creemos que ambas cosas pueden llegar a ser compatibles y que en el fondo esta falsa dicotomía, esta falsa pregunta que el sistema nos plantea de o vida o trabajo, que además en las zonas de sacrificio sabemos mucho de eso. En Tocopilla, en Mejillones, es una realidad constante que o trabajas en la termoeléctrica o existe la termoeléctrica y que sabes que te está enfermando, te quedas sin pega. Como tener que elegir, yo creo que es muy formato como casi esclavitud moderna y es un poco lo que nos pasa, esa situación de las zonas de sacrificio se extendió a todo el país con esta pandemia. Entonces, la demanda de la renta básica es esa demanda por poder proteger la vida y la salud de las personas garantizando un ingreso mínimo que te permita quedarte en casa. Y cuando el gobierno plantea 260.000 pesos por familia, por una familia de 4 personas, dejándole incluso por debajo la línea de la extrema pobreza, lo que está diciendo es, esto es un complemento, no es un ingreso mínimo, esto es un complemento para que usted tenga que seguir buscando trabajo, seguir trabajando y por tanto seguir exponiéndose. Entonces, no viene a solucionar o no viene a llamar la atención sobre el problema de fondo o el principio que hay detrás de la propuesta. Y yo ahí agradezco mucho como el apoyo de todos los sectores, más allá de las inmensas diferencias que hemos tenido hasta ahora, pero de todos los sectores en ponerse atrás de una renta básica de emergencia que le dé esa estabilidad a los trabajadores y trabajadoras. Hace 2 semanas atrás presentábamos una carta de todos los presidentes de partidos de oposición. Una semana después presentamos una carta firmada por personalidades, por exministros, por expertos, por dirigentes sociales y sindicales, sumándose a la propuesta de renta básica. Esta semana toda la oposición, todas las bancadas de oposición se comprometen con un piso mínimo para darle como salida económica a la propuesta y planteársela al gobierno. Hoy día el gobierno continúa sin escuchar, entonces cuando hay toda esta presión social, cuando hay tanta claridad y sentido común con que esto es necesario, puta, hay que agotar todos los espacios para que el gobierno entienda. Y creo que la carta, volviendo al origen, tiene un poco que ver con ese esfuerzo desde el Frente Amplio. Oye, Cata, y es interesante lo que tú cuentas porque no todo el mundo tiene acceso, digamos, porque la gente trabaja todo el día, porque tiene mil y una responsabilidades y hoy en situación tan extrema de acceso a la información y a veces los canales de información que se terminan imponiendo son los canales de televisión, digamos, son los medios que ya sabemos, las filiaciones políticas que tienen, editoriales, y, y nos perdemos, digamos, de informaciones como esta, en las que tú finalmente estás dando cuenta de una sucesión de acciones súper significativa en que la oposición ha actuado bastante unida o bastante cuadrada detrás de algunas iniciativas, ¿no? Y lo digo precisamente porque ha habido yo creo, realmente abuso de, de imponer una visión en la opinión pública, en la esfera pública, de que no hubiera oposición, de que no hay ninguna capacidad de articulación alguna de la oposición, entendiendo todas las diferencias que nosotros sabemos. Sabemos que hay diferentes oposiciones, sabemos que no en todos los temas hay consenso, sabemos que ha habido algunas disputas importantes, pero hay temas como lo que tú planteas, en lo que efectivamente la oposición actúa dentro de los márgenes y de las muchas limitaciones que tienen los propios parlamentarios en un sistema hiperpresidencialista en que las iniciativas de proyecto de ley son súper restringidos. Entonces me parece interesante relevar eso, ¿no? Es decir, aquí ha habido una serie de propuestas súper concretas puestas sobre la mesa que ha en algunos casos liderado el Frente Amplio o en otras el Frente Amplio ha sido parte, digamos, pero que son transversales a toda la oposición y parecería que en esto hay bastante consenso, ¿no? O sea, no es un capricho de los jovencitos del Frente Amplio que le piden y demandan permanentemente recursos al Estado, pero que no tienen ni idea de economía ni nada, entonces
quieren desfondar el sistema, sino que hay una mirada mucho más amplia. Sí, sí, yo creo que primero yo creo que hay que reconocer que que de repente se ha puesto más sobre la mesa el conflicto, las diferencias al interior de la oposición, que las cosas en las que estamos articulados y que nos ha faltado esfuerzos para meternos ahí y meternos en la agenda. Y no solamente con renta básica, se han hecho un montón de esfuerzos, por ejemplo, con el proyecto de prenatal de emergencia, por ejemplo, para garantizar que los padres y madres puedan quedarse en casa, con el proyecto de reducción como de los costos de vida por el lado de prohibir el corte y la suspensión de servicios básicos porque no puedas pagar en la pandemia. Todos esos son proyectos que han sido levantados de forma transversal desde la oposición. Con algunos nos ha ido bien, con otros nos ha ido mal, pero han habido esfuerzos porque además, como decía antes, como la contradicción, la pregunta es tan simple, o sea, ¿estás del lado de los trabajadores para proteger la vida, para proteger su vida y su salud y que esta crisis no termine recayendo sobre sus hombros? ¿O no lo estáis? ¿Cachai? Como ante esa posición, ante esa toma de posición, es fácil articularse, ¿cachai? Es fácil que la oposición diga, sí, yo quiero estar de este lado. Y en ese sentido, como creo que se han hecho un montón de esfuerzos. Eh, en el tema de renta básica, sobre todo, había unidad como pero el día uno, ¿cachai? Hace más de yo diría como un mes que estamos hablando de esto. Y al principio habían diversas propuestas de cuáles eran los montos, cuáles eran las formas de retiro, esto era por hogar, era por persona, qué sé yo, pero valoro caleta de que más allá de que las propuestas que cada uno de nosotros tenía en su minuto, hoy día tengamos una propuesta económica unitaria que habla de al menos la línea de la pobreza, 450.000 pesos por una familia de 4 personas, que esto se mida por hogar, que no considere solamente al 60% más vulnerable, excluyendo a toda la clase media, sino que llegue al 90%, por ejemplo, que sea durante los 4 meses que dure la pandemia extensible, si es que dura más, y que sea un monto único, que no vaya decreciendo con los meses, porque lo que el gobierno plantea no es solamente un monto miserable en términos de los 260.000 pesos que te dejan por debajo de la línea de la extrema pobreza, sino que además deja fuera a toda la clase media y además lo establece decreciente. Entonces, para los meses más crudos, para los meses de invierno, cuando va a haber aún menos trabajo, la crisis laboral va a estar aún más acentuada, tú vas a recibir además menos plata. Entonces, es irracional en términos de la necesidad social y por lo mismo creo que es súper valioso que la oposición haya podido poner estos puntos sobre la mesa. Ahora, lamentablemente, esto continúa siendo iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, cuando nos pongan la botonera para votar y nos pregunten, ustedes van a aprobar un proyecto que les entrega, qué sé yo, 300.000 pesos a cada una de las familias, ¿van a aprobar o van a rechazar? Nuestra propuesta es de 450. Entonces, ¿qué hacemos ante esa disyuntiva? ¿Cachai? Como rechazamos y nos ponemos del lado de que las familias no reciban nada, o aprobamos y nos ponemos del lado también, como sentimos del gobierno que está haciendo una propuesta que siguen siendo migajas, ¿cachai? Entonces, como esa contradicción a la que te empuja un modelo excesivamente presidencialista, siento que nos deja continuamente también contra la pared, ¿cachai? Y en el fondo impide que la política se exprese, porque por más que en la oposición para esto tengamos una mayoría en la Cámara, esta cuestión es iniciativa exclusiva del presidente y hasta que no cambiemos la Constitución, no nos va a servir tener la mayoría, ¿cachai? Entonces, como este sistema está muy bien autorresguardado y ahí yo entiendo cuando sale el presidente, sale Bloomer, sale Mañalich, sale esta Chadwick a poner en duda, por ejemplo, el plebiscito. Que evidentemente la derecha chilena no se va a quedar tranquila viendo cómo le cambiamos su constitución, si es lo que le permite mantener todos los privilegios que tiene. ¿Y Entonces creo que esto también cómo estáis genera viendo como... cómo estáis viendo ese asunto en particular, Cata? Porque yo creo que hay una cosa en la que me atrevo a decir de que habría un cierto sentido común que se impondría, que es que si la pandemia generara rebrote o qué sé yo, un desarrollo que volviera realmente inviable por razones sanitarias, realizar el plebiscito en octubre, supongo que más o menos el sentido común indicaría que la gente diría, oye, vale, o sea, que aquí hay un problema sanitario insalvable, veamos cómo lo ajustamos, veamos cómo lo resolvemos. Pero hay otro argumento que dio el presidente Piñera y que rápidamente salió hoy día la ministra vocera de gobierno a matizar, a decir que la posición del gobierno, pero que era un argumento de carácter económico, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema grave, es decir, la democracia, claro, cuesta plata, sin duda alguna. Hacer elecciones, celebrar elecciones cuesta plata, pero es precisamente la democracia y la deliberación soberana las bases del progreso, por lo menos como lo hemos conocido en la modernidad, ¿no? Entonces, plantear de que por razones económicas, aunque sean coyunturales, no se puede celebrar un plebiscito, es decir, realizar un acto democrático, es supeditar
el ejercicio de la democracia a cuestiones de carácter económico, y bajo ese argumento uno podría decir, oye, mejor que los países pobres no tengan democracia porque se van a gastar un montón de plata en elecciones cuando deberían tener otras prioridades. ¿Qué pensáis tú de esos argumentos? ¿Cómo se puede salir a rebatir realmente en la esfera pública de manera sustantiva eso para que quede, creo yo, medianamente claro que aquí lo que se está defendiendo más que el plebiscito es la democracia, el Sí. ejercicio de la democracia, ¿no? ¿Sabes que yo creo que es tan irrisorio que, y yo no he escuchado ningún argumento razonable en términos de defensa de lo que Piñera plantea? O sea, eh, he escuchado argumentos de razonabilidad en términos a lo que planteó anteriormente Blumel o Chadwick respecto, vinculándolo a lo sanitario, que es un poco lo que tú decís, Nacho, y es una cuestión evidente. O sea, fue la misma decisión que tuvimos que tomar cuando postergamos el plebiscito en abril. Dijimos, como no están las condiciones nomás, y nosotros que somos unos enamorados del plebiscito, no vamos a exponer a nuestra gente que vaya a votar, ¿cachai? Entonces, evidentemente ahí prima el sentido común y la razonabilidad, pero cuando tú ves un gobierno que defienda rajatabla la apertura de mall, que habla de la reactivación económica, que habla de que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar, que le dice a los papás que manden a sus hijos al colegio, que no hay ningún problema, pero está cuestionando la realización de un plebiscito que va a ser en 6 meses más por motivos sanitarios. Entonces, no, o sea, pero no, yo no creo que haya un chileno o chilena al que esto le haga sentido, ¿cachai? Entonces, y además creo que el gobierno se equivoca muchísimo en términos tácticos, porque recurre a, evidentemente, dar una señal hacia el mundo empresarial, que me imagino que lo debe estar presionando muchísimo, hacia el mundo más conservador de la derecha, pero se mete en un tema que articula toda la oposición. Aquí, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, estamos de acuerdo, pasando por todo el espectro político. Además, en esto somos mayoría no solamente política, sino que somos política institucional, sino que somos mayoría político-social. La gente en la calle defiende el plebiscito y se apropió del proceso constituyente. Entonces, tácticamente, y además es un tema que divide a su propio sector, porque no toda la derecha está de acuerdo con relativizar la idea del plebiscito. Entonces, el gobierno comete un error táctico muy grande a la hora de buscar desviar el debate hacia allá, relativizarlo, ganarse quizás unos bonos con ese pequeño sector, pero une a toda la oposición de paso, genera que la oposición tenga esta mayoría institucional, pero también esta mayoría social, vuelve a reafirmar la idea de que el presidente no cree en la democracia y además quedan como unos, perdón o sea, no, voy a evitar los epítetos a la autoridad de nuestro país. Pero, o sea, no, es una ridiculez, no resiste ningún análisis. Entonces yo creo que lo único que expresa es el miedo que la derecha chilena le tiene al plebiscito. Estuvieron disponibles a hacer un golpe de Estado para imponer esta constitución, y creo que esto simplemente nos habla de que la defensa del plebiscito va a tener que ser constante en todas y cada una de sus periodos, y nos va a tocar estar ahí en primera línea defendiendo la democracia y defendiendo el proceso constituyente hasta la última reforma legal que haya que hacer luego para implementar la nueva constitución. Y por eso me parece también que el siguiente gobierno, el que tengamos después del proceso constituyente, es tan importante, porque es el que le va a tocar ejecutar, digamos, todas las reformas constitucionales, y va a haber ahí una tensión política permanente. Entonces, yo creo que hay que hacerse la idea de que el proceso constituyente va a durar al menos 2 años de disputa política en nuestro país, y hay que prepararse para eso con lo que implica este proceso histórico. Cata, estamos casi terminando. Quiero que hagamos el ejercicio de leer lo último que nos queda de preguntas que han llegado, comentarios. Las voy a leer todas, y ahí si puedes una palabrita para algunos que ahí se levanta para enchufar seguramente la Cata el celu con el cual nos estamos comunicando. Y también un poquito para reforzar lo último que comentabas, Nacho, y lo que comentaba la Cata también respecto al plebiscito. Creo que hay un libreto además muy claro de parte desde el mismo gobierno y de muchos sectores de los más duros del gobierno y de la derecha, que claramente nunca han querido cambiar la constitución, pero esto partió antes incluso de la pandemia, ¿sí? Cuando todavía estábamos en pleno estallido y ya se había llegado al acuerdo para el plebiscito, empezaron a surgir voces de que no habían garantías en el país para hacer el plebiscito, no habían garantías sociales, no habían garantías de seguridad, ¿se acuerdan? Y empezaron a levantarse voces de a poco, muy, muy concertadas, ¿no? Salía una entrevista primero en alguno de los 2 diarios el día domingo, y después venía una serie de declaraciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, más una de las encuestas de la plaza que apoyaban la moción. Ahora pasa exactamente lo mismo. Hay una entrevista sábado y domingo que saca declaraciones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hay una encuesta que empieza a levantar el tema. O sea, el libreto es exactamente igual. No tiene cambio, no tiene novedad. Entonces, es tan obvio lo que se trata, lo que se intenta hacer, que yo creo que lo que hay que hacer es ser como guardianes de lo que viene.
Yo en esto estoy con la Cata, yo creo que hay que estar súper vigilantes de que un acuerdo al que se llegó con todos los sectores de cambio constitucional, va a haber que estar vigilantes para que efectivamente la gente tenga la posibilidad de votar de si quiere un cambio constitucional o no y cómo quiere ese cambio constitucional. Cata, antes que terminemos voy a leer los comentarios, las últimas preguntas y ver si puedes dedicarle una palabrita a cada uno para ya ir cerrando. Daniel Alejandro dice, ¿qué opinan sobre el oficialismo? Planteen canales nacionales y refriegan tanto que el FA o sectores de izquierda sean obstruccionistas. De alguna manera lo conversamos. Hablando. Jessica Díaz dice, saludos a todos en el panel. ¿Cuál es la reflexión del FA luego de perder la mesa de la Cámara de Diputados? Hay Hugo, Bordoli... manda saludos a propósito de las campañas de recolección para Convergencia. Saludos por allá. Ángeli dice saludos. Pablo, quedarse en casa es privilegio tal cual. Paula manda saludos. Desde San Fernando, Jimé Belén dice, el presidente, los ministros, etcétera, podrían vivir o sobrevivir con el ingreso mínimo, y esa es parte de la pregunta que se hacían a propósito de la carta. Marcelo Silva dice, creo que se hace de suma importancia lograr articular al Frente Amplio en cuanto a su línea política, muchas veces entramos en conflictos que nos restan. Parte de los comentarios que han estado llegando en la conversación. Cata, ya palabras al cierre. Oye, chiquillos, ha sido un agrado conversar con todos ustedes y estar viendo ahí a todos nuestros invitados. Siento que este living se ha extendido a todos los que nos han seguido ahí y quizás recoger algunas de las reflexiones que hacen. Yo creo que estamos en tiempos en que necesitamos encontrar soluciones o salidas distintas a las que nos ofrece el modelo neoliberal para darle garantías económicas, sociales, políticas como a la población. Y creo que ahí el rol que jugamos como Frente Amplio atraviesa necesariamente las fronteras del Frente Amplio. Yo creo que por más diferencias políticas que tengamos al interior de la oposición, creo que en estos momentos de crisis es súper necesario que exista una estrategia política común que nos permita realmente presionar al gobierno con nuestras diferencias, pero que nos permita realmente presionar al gobierno hacia esa búsqueda de soluciones no neoliberales. Y creo que ahí va a haber líneas divisorias al interior de la oposición. Van a haber al menos dos oposiciones, como una oposición que está disponible realmente a pararse frente al gobierno, a levantar la voz, a no quedarse callado cuando se vulneran los derechos de las personas, cuando se relativiza el acceso a los derechos a salud, a la estabilidad laboral, económica de las familias chilenas, y va a haber otra oposición que va a buscar permanentemente ser cómplices del gobierno y de sus políticas, una oposición que no ha estado y ni va a estar disponible a los cambios y que de hecho yo no sabría si calificarla todavía al interior de la oposición. Y creo que esa reflexión, como esa tensión, hay que atreverse a planificarla y hay que atreverse también a presionar a otros sectores políticos para que tomen postura, tomen posición. Y creo que también a propósito de lo que reflexionábamos antes, como creo que hoy día es momento donde se decide quiénes están del lado de la defensa de los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones de vida, como creo que las contradicciones de clase en términos históricos para la izquierda están súper como claras y a la vista, pero también las contradicciones y las precariedades en términos sociales y los límites que este sistema político y que este modelo económico tienen para darle reales garantías a la población. Entonces creo que ahí tenemos un rol tremendo que jugar, tenemos que tener capacidades de articular más allá de nosotros mismos y de generar mayorías institucionales, pero también mayorías sociales que empujen estas transformaciones. Y las grandes transformaciones de nuestro país nunca se han producido desde las paredes del Congreso, es la calle la que empuja la transformación, y si no somos capaces de conectar ambos mundos, estamos perdidos. Entonces creo que ahí también tenemos un rol súper importante que jugar y creo que estamos como en grandes épocas históricas para jugarlo. Creo que el plebiscito y el proceso constituyente nos abre una tremenda oportunidad de soñar con un Chile distinto y de empujar esto como desde la acción de masas, desde la ciudadanía, que una oportunidad que no siempre tenemos, digamos. Así que bacán que hayamos tenido ese espacio para conversarlo también desde las emociones que eso nos provoca. Agradezco mucho como esta posibilidad de hablar de estos temas, así que gracias Bea y Nacho por la invitación y ojalá ahí puedan seguir con los siguientes invitados y dejar hecha la invitación además a que vean los siguientes capítulos de No lo vimos venir. Sí, agradecerte un besito. también. Nos vemos. Que te vaya bien en Antofagasta. Saludos por allá. Sí, se los voy a mandar a todos por acá. Yo ya me quedo aquí hasta el martes que tenemos la sesión ya en Valparaíso, así que vuelvo para allá, para Valpo. Mucho cariño a la gente de Antofagasta que seguramente Exacto, nos que ha se estado cuiden. siguiendo también. Bea, nosotros nos vemos seguido a través de la pantalla. Cata, un gusto. Chao, Que estés muy chiquillos. bien. Ha sido un gusto. Chao. Nos vemos. Que estés Chao, chao. bien. Chao. Chao, chao.